Comenzaré con una ilustración. Un hombre muere y va al cielo. En el transcurso, San Pedro se encuentra con él en las puertas del cielo y le dice: así es como funciona. Necesitas 100 puntos para entrar al cielo. Tú me dices todas las cosas buenas que tú has hecho y yo te doy cierta cantidad de puntos por cada obra, dependiendo de cuán bueno fue lo que hiciste. Cuando alcances los 100 puntos puedes entrar. Ok, dijo el hombre. Y comenzó a listar todas las obras buenas. Estuve casado con la misma mujer por 50 años y nunca le fui infiel, ni con el pensamiento. Eso es maravilloso, dijo Pedro. Eso vale 3 puntos. El hombre se sorprendió. 3 puntos. Pero asimismo continúa. Bueno, pues asistí a la iglesia toda mi vida y la apoyé con mis diezmos y mi servicio. Tremendo, dijo Pedro. Eso ciertamente es digno de 1 punto. 1 punto, se queja el hombre. Pero continúa. Comencé una cocina pública y trabajé como voluntario en un albergue para los hombres desamparados. ¡Fantástico! 2 puntos por eso. El hombre se está poniendo furioso. 2 puntos. A esta velocidad nunca entraré al cielo sino por la gracia de Dios. Pedro se regocija y dice: ¡Bingo! 100 puntos. Entra, hermano. Creo que les gustó, ¿sí? Solamente por la gracia de Dios. El mensaje que les vamos a traer en el día de hoy viene desde Juan capítulo 15 del versículo 1 al 17. Y voy a estar leyendo de la traducción en lenguaje actual. Este mensaje que les voy a exponer en este día ha sido escogido, predestinado y dictado por el Espíritu Santo de Dios. Lo he leído, analizado, aplicado y ministrado a mí misma. Obviamente me ha tocado íntima y profundamente. Un aviso: cabe la posibilidad que me vuelva a estremecer otra vez. Padre, glorifica a tu hija para que tu hija pueda glorificarte a ti. Juan 15, 1 al 17. Jesús continuó diciendo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y Dios mi Padre es el labrador. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre las corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan les prenden fuego. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Así como el Padre me ama a mí, también yo los amo a ustedes. Nunca dejen de amarme. Si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre, así como mi Padre me ama, porque yo lo obedezco en todo. Les digo todo esto para que sean tan felices como yo. Y esto es lo que les mando: que se amen unos a otros, así como yo los amo a ustedes. Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Si hacen lo que les mando, ya no los llamo sirvientes o siervos, porque un siervo o un sirviente no sabe lo que hace su jefe. Los llamo amigos, porque les he contado todo lo que me enseñó mi Padre. Ustedes no fueron los que me escogieron a mí, sino que fui yo quien los escogió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así, mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. Esto les ordeno: que se amen unos a otros. El tema de este mensaje: escogido por Dios o escogida por Dios. ¿Sabía usted que desde el principio de la creación Dios ha estado interesado siempre en usted y ha vivido buscando reconciliarse con usted? Sin embargo, el mundo, la humanidad, lo odia sin motivo. Pero gracias que fuimos escogidos por Dios. Jesús no se escogió él mismo, Dios lo escogió. ¿Qué había entonces en aquellos que él escogió que no eran buenos? Ellos no fueron escogidos porque eran buenos o por sus buenas obras. Él dijo: yo los escogí para que vayan y lleven fruto y ese fruto permanecerá. Nosotros vamos a llevar fruto y en el nombre de Él y por el Espíritu Santo es que nosotros vamos, porque el Espíritu Santo es el fruto que permanecerá, porque Él es ese fruto. Él nos escogió no porque somos buenos, nos escogió porque no somos buenos para hacernos buenos. Él nos asigna a nosotros a dónde tenemos que ir y
donde debemos de llevar fruto, y los frutos que nos ganamos, esos se quedan, esos permanecen. Si llevas amor, eso permanece. Si llevas justicia, eso permanece. Si llevas paz, eso permanece. Si llevas fe, eso permanece. Si llevas humildad, eso permanece. Si llevas gozo, eso permanece. ¿Ven el cuadro? No te enfoques en la realidad de tu condición, sino en la realidad del trabajo de Dios. La elección de Dios al habernos escogido no va a fallar porque no está basada en nosotros haberlo escogido a Él, sino en Él habernos escogido a nosotros. Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Así que como Dios nos escogió, Dios no va a fallar. Su propósito es insuperable. Su reputación está en juego. Su honor es su reputación. Su base legal es porque Él nos escogió. Su elección comenzó antes de la creación del universo. Dios planificó la historia mundial contigo adentro. Él ya nos había escogido en su creación, así que no fuiste pensamiento secundario o plato de segunda mesa. Dios escogió a su gente personalmente, individualmente, antes de la fundación del mundo. En 1 Corintios 1, 27 al 30 dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. El texto central que leímos, Juan 15, 16, ustedes no fueron los que me escogieron a mí, sino que fui yo quien los escogió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. Esto les ordeno, que se amen unos a otros. Cuando hablamos de definiciones breves del diccionario del texto bíblico que leímos, podemos ver que se habla de una viña. Viña es un terreno plantado de muchas vides. Vid es una planta vivaz y enredadera de la familia de las vitáceas con troncos retorcidos, vástagos largos, flexibles, nudosos, hojas alternas, grandes y partidas en 5 lóbulos puntiagudos, flores verdosas en racimos y cuyo fruto es la uva. El labrador o el cultivador es instrumento agrícola destinado a cultivar la tierra durante el desarrollo de las plantas. O sea, es el guarda, el cuidador de una viña. La rama, cada una de las partes que nacen del tronco o tallo principal de la planta y en las cuales brotan por lo común las hojas, las flores y los frutos. Y también puede ser una serie de personas que traen su origen en el mismo tronco. Frutos, el producto del desarrollo del ovario de una flor después de la fecundación, en el quedan contenidas las semillas. Con frecuencia cooperan con la formación del fruto tanto el cáliz como el receptáculo, flora y otros órganos. Producto de las plantas que, aparte de la utilidad que puede tener, sirve para desarrollar y proteger la semilla, o también puede verse como un producto o resultado obtenido. Podar es cortar o quitar las ramas superfluas de los árboles, vides y otras plantas para que fructifiquen con más vigor. También eliminar de algo ciertas partes o aspectos por considerarlos innecesarios o negativos. Hablaba de escogido, elegido, ordenado, predestinado, seleccionado, asignado, que es o se reputa como mejor entre las cosas de su especie, predestinado, elegido por Dios desde la eternidad para lograr la gloria, que guarda orden y método en sus acciones, morar, habitar, o sea, vivir o residir habitualmente en un lugar, gozo, alegría del ánimo, no cabe de contento, celebración de ti mismo, amigos, que profesa fina amistad a otra persona sin exceder los límites de lo justo y honesto, que tiene amistad como tratamiento afectuoso, amigo íntimo que gusta mucho de algo, siervos, esclavo de un amo, amor, sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo, esmero con que se trabaja una obra deleitándose en ella, sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Del diccionario bíblico saqué la vid. Jesús dijo, yo soy la vid
vid verdadera. Obviamente hay muchas vides, pero Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. La vid es una planta, una cepa de vid, la planta productora de uvas. Se asemeja mucho a un arbolito con un tronco. Las ramas suelen llegar al suelo y se unen unas con otras por medio de los pámpanos. Llegan a dar racimos. Algunas echaban sarmientos que los cultivadores sostenían sobre piedras y trenzándolos de cepa a cepa o apoyándolos en las higueras. Cuando la vid era escogida se llamaba por el lugar de origen o por el color de su fruto. Un campo plantado de vid o vides, si es grande, se llama viña y si es pequeño se llama viñedo. El cultivo de la vid aparece muy pronto en la Biblia en Génesis capítulo 9 versículo 20. También se nos dice que las viñas siempre abundaron en Palestina. En las escrituras hay abundantes referencias a la plantación, al cuidado, a la poda y a la cosecha. En el Antiguo Testamento Israel comúnmente se simbolizaba como una viña o un viñedo. Jesús específicamente se comparaba como la vid verdadera y al Padre como el labrador, el viñero o el cuidador, cultivador de la viña o del viñedo. Mi autointerpretación del simbolismo espiritual de podar es simbólico de purificación, santificación, limpieza, nuevas oportunidades. Jesús, la vid, el tronco, el capitán, la brújula. El Padre, labrador, cultivador, el que ara la tierra, el que produce fertilidad. Nosotros, ramas, frutos, la gloria de Dios, la honra de Dios, la corona de Dios. Espíritu Santo, el que nos da la palabra y el fruto que permanece, la fuerza, la autoridad, el poder, la voluntad, el mapa, el guía turista. Somos amigos, no esclavos, no eunuco, no semicastrado, no inferior. Somos escogidos, elegidos, encargados, o sea, los dirigentes, los protagonistas, los productores, el fruto. El mandato a que produzcan. Somos frutos de Jesús. Jesús en su oración sacerdotal de intercesión al Padre por sus discípulos dijo, oro por estos que me distes, guárdalos en unidad, guárdalos del mal, santifícalos en tu verdad y también por todos los que vendrán a través de ellos. ¡Wow! Jesús ya nos conocía antes de la fundación del mundo, que nos incluyó en esa oración. Somos llamados frutos productores a producir más frutos. El trasfondo histórico del texto bíblico que leímos. La postura tradicional de que el autor fue el apóstol Juan tiene un apoyo muy antiguo. Ireneo y Teófilo de Antioquía testifican aún a que Juan fue el autor de este cuarto evangelio. El testimonio de Ireneo afirma que recibió esta información de Policarpo, un discípulo del mismo apóstol Juan. Es evidente que el autor fue testigo ocular del ministerio de Cristo. Afirma que fue testigo ocular de la gloria del Señor Jesús, vio la crucifixión y como discípulo escribió este evangelio. Se observa que el autor era un judío palestino que poseía evidentemente un conocimiento de las costumbres e historias judías y de la geografía de Palestina. También se observa que el autor da el tipo de detalles que solo podría dar un testigo ocular. La biografía de Juan es fragmentaria como todas las otras biografías bíblicas. Juan era uno de los hijos de Zebedeo. Pescaba junto con su padre y socios Pedro y Andrés en el mar de Galilea. Su negocio de pesca era lo suficientemente próspero como para tener trabajadores contratados. Los episodios de la vida de Jesús en los que Juan participó son demasiado numerosos para catalogarlos y explicarlos por separado. Estuvo con Jesús en Jerusalén durante su ministerio inicial en Judea. Participó en la misión de los 12. Necesitó el consejo de Jesús tanto como cualquiera de los 12 porque él y Santiago parecían poseer temperamentos extraordinariamente apasionados, o sea, eran radicales. Jesús los llamó hijos del trueno. La intolerancia y crueldad de estos hijos del trueno se revelan en su pronta disposición para regañar al hombre que echaba fuera demonios, fundándose en que no andaba con ellos. Además de su extraviado deseo de hacer que cayera fuego del cielo sobre las villas de los samaritanos que no quisieron recibir al Señor. Los dos temerariamente pidieron a su madre que solicitara de Jesús que les fuera concedido sentarse en los primeros asientos de su reino. Estas crudezas de temperamento fueron rudamente reprendidas por Jesús, aunque pudieron haber sido motivadas por la lealtad a él y a su obra. Jesús tuvo que coger la convicción o el celo horizontal de Juan y reposicionarlo y redirigirlo verticalmente. Juntando todos estos esparcidos retazos de la biografía de Juan que se encuentran entretejidos en la narración general de la vida de Cristo, se pueden ver algunas de sus experiencias personales y espirituales. A medida que Cristo templó su temperamento y lo purificó de la desenfrenada violencia, Juan se convirtió en el apóstol del amor. ¡Wow! Del trueno al amor. Fíjate que para llevar frutos hay que convertirse en el vehículo transportador del fruto. En otras palabras, tener la convicción y aplicar
indicación del fruto que vas a llevar. O sea, que tu vehículo no puede llamarse fe y estás llevando incredulidad. No puede llamarse justicia y estás llevando injusticia. No puede llamarse unión y estás llevando discordia. No puede llamarse amor y estás llevando rencor. ¿Ven el panorama? Dios sabe lo que ha colocado dentro de cada uno de nosotros. Por eso es que la carne lucha con el espíritu y viceversa, porque la carne teme a lo que es capaz el espíritu. La carne tiene terror al Espíritu Santo. Juan expresa claramente su propósito al escribir este evangelio. Fue escrito para evangelizar. Juan tiene muchas peculiaridades que dan vigor a la presentación de su tema principal en los 7 yo soy de Jesús. Estas son las declaraciones de Jesús, el que te escogió. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Así que tienes hambre, estás en la oscuridad, tienes la llave, estás desamparado, te sientes débil, no tienes dirección, te encuentras perdido, tienes sed. Jesús, el yo soy, es la vid verdadera. Juan también pone énfasis sobre la humanidad de Jesús. Él habla acerca de Jesús, se cansó, tuvo sed, fue impaciente, estuvo pensativo, fue severo, estuvo triste, agradecido, atribulado, cariñoso, leal, valiente. Lo más probable es que Juan fue discípulo de Juan el Bautista antes de comenzar a seguir a Cristo. Después de seguir al Señor Jesús durante más de un año, fue escogido con otros 11. Entró a formar parte del círculo íntimo de Cristo y le fue permitido ser testigo de los acontecimientos de la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo y los momentos privados en el huerto de Getsemaní. Fue el único apóstol en ser realmente testigo de la crucifixión y desde la cruz Jesús lo escogió para ser el encargado de su madre. De anciano fue exiliado a la isla de Patmos por el gobierno romano a causa de su testimonio por Cristo. Allí escribió el último libro del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis. Escogido por Dios. Dios le dice a Jeremías: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Escogido por Dios. Nosotros no pensamos esto. Nuestros padres no pensaron en esto. Nuestras familias no pensaron en esto. El mundo no pensó en esto. Pero Dios sí lo pensó. Nosotros existimos gracias a Dios. Y el crédito se lo merece Él, solamente Él y nada más que Él. Dios vio todos los posibles humanos creados a través de la historia. De billones de seres humanos que pudieron haber existido en la mente de Dios, sus ojos te alcanzaron a ti. Vieron a cada uno de ustedes, vieron a cada uno de nosotros. Él dijo que existas tú y fuiste tú. Como cuando dijo que sea la luz y fue la luz. Él nos dio a cada uno de nosotros dones especiales, talentos y virtudes naturales, todos dirigidos a un profundo conocimiento de Él. Las manos que nos formaron dejaron sus huellas en nuestras mentes y almas por cuanto Él nos hizo a su imagen y semejanza. Jehová me llamó antes de haber nacido. Llamó esas cosas que no son como si ya fueran. Me llamó desde el vientre de mi madre. Él pronunció mi nombre. Él ya te había llamado antes de haber nacido y te había puesto nombre: escogido, escogida. No necesitaste credenciales. Ya estabas matriculado o matriculada en la clase de maestría del taller del maestro. Y cuando naciste era para matricularte y continuar en tu práctica para recibir el título del doctorado. El doctorado espiritual. Hoy es tu graduación. Hoy es tu celebración de tu elección por un gran Dios. Esa elección y ese nombre escogido o escogida fue pronunciado por Dios antes de haber nacido tú. Cuando Dios lo pronuncia, te da vida, te da poder, te da gracia y te da gozo. Cuando Jesús dijo: Lázaro, ven fuera, resucitó a un hombre muerto. Cuando le cambió el nombre de Simón a Pedro, le dio una misión específica y poder a este hombre para ejecutar esa misión. Cuando él con voz de trueno dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Un hombre quedó ciego naturalmente para alcanzar a ver la gracia y gloria de Dios. Ese hombre fue escogido, transformado y llamado por nombre Pablo. Nosotros ya
existíamos en la esfera espiritual, en la esfera celestial, cuando Dios nos estaba formando y creando. Después escogió el vaso, el vehículo mamá, y nos anestesió y nos ubicó allí como en una incubadora hasta que se cumpliera el tiempo para revelar a su escogido, a su escogida al mundo. Él sabía hasta cuál iba a ser tu nombre. ¿Sabía usted que en la sala de parto, antes de que el doctor o tus padres pusieran sus manos sobre ti por primera vez, ya Dios te había tocado con su toque delicado? Imagínese, sustentado por el Dios Todopoderoso. Es por eso que podemos exclamar con gran voz: me ha tocado. ¡Wow! El salmista dice: tú me sacaste del vientre. Tú me confiaste al seno de mi madre. Me pusiste y me sustentabas en la falda de mi madre desde mi nacimiento. Desde el vientre de mi madre, tú has sido mi Dios. El salmista reconoce que era Dios quien lo sustentaba en su falda, mientras su madre natural lo alimentaba y lo cuidaba. Nunca, ni por un momento, Dios cesó de cuidar, de proveer y amarnos. Imagínese, en la falda de Dios. Él lo hizo en silencio. Era como si Él dijera: el poder de Él pudiese asustarnos o su fuerza desplomarnos, que Él cuidó y se encargó de nuestra formación y crecimiento con tanta ternura y silencio. Es como cuando un padre agarra a un bebé por primera vez, tiene tanto miedo que le pueda lastimar porque lo ve tan tierno y tan indefenso, y sin embargo es tan natural para la madre de tomarlo en sus brazos con tanta ternura como si hubiera estado haciendo esto toda su vida. Esto ha sido una presentación de Mujer Recibe tu Unción y su programa Mujer Resucita, una serie social de temas que incluyen lo personal, lo profesional, lo espiritual, la familia, las amistades, las relaciones, los negocios, la salud, los alimentos y el futuro. Para recibir más información, regístrese hoy en uncionmujer@gmail.com.